Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Las inundaciones como consecuencia de la tormenta. Todavía en la República Dominicana existen muchas comunidades que se mantienen inundadas, que se mantienen sobre todo incomunicadas. En el día de ayer se pudo ver a mucha gente de varias comunidades de San José de Ocoa aclamando al gobierno, sobre todo pidiéndole al presidente Luis Abinader que vaya en su auxilio. Pues desde la embestida de la tormenta y las grandes inundaciones del pasado sábado, se mantienen muchas comunidades de San José de Ocoa incomunicadas, aisladas del resto de la población. Mucha gente le pedía al presidente Abinader que vayan en helicóptero a llevarle comida, a llevarle alimentación. Pues desde el pasado sábado no tienen nada que comer, que están todo coincidía en decir que están pasando hambre del sábado, pues no han podido abastecerse de nada, de ningún comestible, porque el río que separa a esas comunidades del resto de la población circundante lo mantiene absolutamente aislado. Y dicen que solamente por vía aérea podría llegarse a donde ellos están a llevarle algunos comestibles, y solo por vía aérea ellos podrían llegar a algún lugar donde puedan comprar algunos productos. Mucha gente de muchas comunidades, entre ellos una comunidad llamada La Guama y varias más, están pidiéndole, exigiéndole al gobierno que vaya en su auxilio. Son ya varios días que dicen que están pasando mucha hambre, porque realmente son comunidades absolutamente rurales, montañosas, que no existe nada donde puedan abastecerse de comida. De manera que se supone que ya el presidente Abinader y las instituciones del gobierno tienen conocimiento, por lo menos a través de los medios de comunicación, de esa grave situación que pasan la gente de esas comunidades, y deben ir en auxilio. Pues desde la tormenta, repito, que creó grandes inundaciones el pasado sábado, que creó muerte y grave daño en el país, mucha gente aún la está pasando muy mal, aislada, perdiéndolo todo y con hambre. Vamos a esperar que el presidente Abinader vaya cuanto antes, pero ya en auxilio de toda esa gente de muchas comunidades de Ocoa y de otras comunidades que aún se mantienen inundadas e incomunicadas, porque se cayeron puentes, porque hay el río que aún tienen grandes crecidas y no permite que la gente pueda reintegrarse a una vida normal como antes de la tormenta. Por otro lado, señores, las cosas que pasan en este país y que pasan en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo, es el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez, procesado en los tribunales, acusado de dirigir un entramado corrupto, un clan, una mafia criminal, desde su despacho en la Procuraduría General de la República, se dio a conocer, se publicó un informe de un supuesto Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dice que a Jean Alain Rodríguez le violaron todos sus derechos, que le violaron derechos fundamentales. Se veía una información de un medio que decía que ese informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que a Jean Alain Rodríguez le violaron la libertad de tránsito. Venga usted a ver, le violaron la libertad de tránsito cuando él trató de fugarse del país. Que ciertamente cuando lo devolvieron, lo apresaron, lo devolvieron del Aeropuerto Internacional de las Américas, era porque se iba de la República Dominicana. Sabía que él estaba siendo investigado, que le estaban dando seguimiento a las autoridades del Ministerio Público. Intentó salir del país clandestinamente. Salir por el aeropuerto, pero escabullirse, fugarse de manera normal para huir de la justicia, huir de los brazos, del alcance de la justicia dominicana, que no lo logró, que fue apresado y fue devuelto del aeropuerto hacia el Distrito Nacional. Y ahora, ¿sabe cómo ocurren esas cosas? Lo grande es que instituciones, organismos de las Naciones Unidas se presten a una
vagabundería, una irresponsabilidad asqueante como esa. ¿Sabe cómo ocurre eso? Basta con que Jean Alain Rodríguez, sus abogados o todo el que quiera defenderlo, le enviaran un informe, por ejemplo, escrito a ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diciendo, presentando a Jean Alain Rodríguez como la víctima, como el héroe que supuestamente luchó contra la corrupción, contra el crimen organizado, que supuestamente luchó contra la corrupción de Odebrecht, que no hizo nada que fuera fructífero, que no hizo nada que fuera positivo y que permitiera que se condenaran tanto a esa confesa corrupta empresa transnacional como a los cómplices dominicanos que permitieron y consiguieron mucho dinero con ese entramado corrupto de Odebrecht. Y que en la República Dominicana estaba la plataforma, el punto de partida, era el centro de dirigir la corrupción en toda parte del mundo que operaba esa empresa. Y sin embargo, hoy se la buscan, eso es buscársela. Van y le presentan a ese organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas que eres una víctima, que las autoridades lo atropellaron, que le violaron sus derechos fundamentales y que él era el héroe que luchó contra todos los males, como lo presenta ese organismo de las Naciones Unidas. Pero, repito, basta con que él o sus abogados o cualquier otra persona le presentaran un informe escrito, por ejemplo, para que estuviera bien detallado, a su vez presentando a Jean Alain Rodríguez como el héroe, como la persona honesta, honrada, que luchó contra los males, contra los crímenes en la República Dominicana, y que como una forma de hacerle daño, las autoridades dominicanas, sobre todo la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público Dominicano, lo hizo una víctima, lo atropelló, le hizo daño, le violó sus derechos fundamentales. Eso es lo lamentable, que instituciones pertenecientes a una organización como la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas, se presten a una bajeza como esa. Dicen todo lo que otro le informa sin verificar que es cierto o no. Pero no dicen en ningún momento, nunca pueden decir que es inocente. Aquí mucha gente presenta que se le violan los procedimientos a cualquier apresado, a cualquier acusado de cometer crímenes, y solo se centran en eso, en que no se llevó el debido proceso, por ejemplo, que se le violaron todos sus derechos, pero nunca pueden argumentar, y mucho menos probar, que las acusaciones por las cuales se ha sometido y se está procesando en la justicia sean falsas, que sea inocente, que no haya cometido los hechos. Eso nunca lo tocan porque saben que no tienen forma, no tienen escapatoria y tienen forma de probar que sea inocente, que sea una víctima y que no haya cometido los hechos. Por eso nunca tocan los hechos. Solo se refieren a los procedimientos, a que hubo violación a los procedimientos, pero no que la persona es inocente. No tocan esa parte. Porque no pueden, porque saben que no. Que está involucrado, en el caso de Jean Alain Rodríguez, está involucrado en graves hechos criminales. Que Jean Alain Rodríguez, como Procurador General de la República, se prestó a todo, sirviéndole al presidente Danilo Medina y recibiendo sus órdenes para dañar mucha gente, como lo hizo con la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, cuando era la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Una mujer que tiene una hoja de vida pulcra, firme, coherente, valiente, enfrentando el crimen en la República Dominicana y defendiendo derechos fundamentales de la población. Sin embargo, pasan esas cosas, porque la gente debe estar clara que eso son cosas falsas, que, repito, basta con que los interesados en defender y en presentar como víctima a cualquier criminal le dé un informe a una institución como esta, que se presta para bajeza, como esa que acaban de publicar, afirmando
que Jean Alain Rodríguez es la víctima, lo presentarían como si fuera un héroe, y que se le violaron todos sus derechos fundamentales. Y cuando se refiere a esos derechos de libertad de tránsito, caramba, una persona se fuga, es un prófugo de la justicia, por ejemplo, entonces se va a decir que cuando lo apresan se le violaron la libertad de tránsito. No, ese tipo había que buscarlo y investigarlo. Y cuando se considera que existen los suficientes elementos de prueba para enjuiciarlo, pues hacerlo, como se hizo con Jean Alain Rodríguez, que se investigó, que se sometió a la justicia y que hoy está siendo procesado, aún está en libertad domiciliaria, está siendo procesado en el Tribunal de la República, y en su momento habrá que esperar que en un juicio de fondo se aplique una condena como la población espera por todos los crímenes cometidos desde su despacho, que según el Ministerio Público armó un gran entramado corrupto y criminal para beneficiarse personal y beneficiar allegados en perjuicio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. De manera que de eso no hay duda, que Jean Alain Rodríguez en su momento será enjuiciado en el fondo y habrá casi sin duda una condena como espera la población. Por otra parte, señores, hubo una tregua entre el gobierno de Israel y la organización Hamas de Palestina. Una tregua para permitir la entrada de ayuda a Palestina, a la población civil palestina, y para hacer un intercambio de rehenes. Se ha dicho que con esa tregua Israel va a devolver unos 150 palestinos que mantienen secuestrados allá que tienen como rehenes, y que la organización Hamas se ha comprometido a devolver unos 50 israelíes que mantienen como rehenes en la Franja de Gaza. Es una tregua en cierto modo importante, porque por lo menos permite un respiro a la población civil palestina, permite un respiro, una pausa en los criminales bombardeos, en el genocidio que lleva a cabo el ejército israelí contra la población civil palestina, sobre todo contra la Franja de Gaza. Ese intercambio de rehenes, que al parecer es mucha mayoría lo que tienen los israelíes de Palestina, que Palestina e Israel. Entre ellos se dice que muchos niños israelíes están en la Franja de Gaza y que jamás se lo mantiene como rehenes. Pero Israel ha dicho que se mantiene la expectativa que no van a ceder, que van a mantener el enfrentamiento contra Hamas, y Hamas ha dicho que mantiene el dedo en el gatillo, vigilante. Es una tregua momentánea, repito, para supuestamente permitir la entrada de ayuda humanitaria a la población civil palestina y para tratar de llevar ese intercambio de rehenes. Alguna gente de la población palestina dice que eso no significa nada, que no basta, porque ellos lo que necesitan es volver a su casa. Sí, volver a ocupar su casa, vivir en paz, en tranquilidad. No vivir como viven, refugiados, huyendo de los bombardeos criminales que día a día lanza Israel contra la población civil palestina, matando ya a más de 14.000 personas, sobre todo niños, niñas, ancianos, mujeres embarazadas. Un crimen imperdonable de Israel contra la población civil palestina, un genocidio que alguna vez tendrá que ser castigado, condenado por el mundo. Pero vamos a esperar que esta tregua sirva para algo, por lo menos para que le llegue ayuda humanitaria a la sufrida población civil de Palestina, sobre todo en esa abatida Franja de Gaza.